Revelado. Los increíbles animales extintos que habitaron la asombrosa Amazonía primitiva. Santiago, con solo 22 años, se encuentra atrapado en la encrucijada entre sus sueños y las sombras de las expectativas. Desde niño, las historias de su abuelo lo llevaron a un mundo mágico, donde criaturas colosales cruzaban el cielo y leyendas de la selva se entrelazaban con la realidad. Sin embargo, el eco de esas maravillas chocaba con los murmullos burlones de sus compañeros universitarios, quienes no perdían oportunidad para recordarle que su origen humilde lo convertía en un blanco fácil. ¿Biología? ¿Tú? Repetían, cada risa era una herida. La presión en su pecho se intensificaba, mientras su pasión se transformaba en un fardo que arrastrar. Un día cualquiera, mientras revisaba el desván de su casa, se topó con un viejo diario que pertenecía a su abuelo. Al abrirlo, una oleada de nostalgia le golpeó con fuerza, cada trazo en las páginas hablaba de sacrificios, de criaturas extraordinarias y sueños olvidados. Ese hallazgo resonó en él, no solo le devolvió su propósito, sino que también lo confrontó con una verdad inquietante. A medida que leía, se daba cuenta de que su abuelo había sido parte de investigaciones que revelaban la riqueza del ecosistema amazónico, pero que habían sido ignoradas por académicos de renombre. Toda su vida, su abuelo había pisado tierras inexploradas, y ahora, esas historias se entrelazaban con su lucha por ser reconocido. La dignidad de su familia y el peso del pasado lo hacían sentir como un titán ante un abismo. Santiago respiraba con dificultad, perplejo entre la admiración por su legado y la angustia por su propia lucha. La conferencia de reconocimiento se acercaba, y su mente se aceleraba. Su proyecto podría ser la clave para abrir puertas, pero sabía que tenía que elegir, hablar de su investigación, revelando ese antiguo tesoro natural que podría dañar la reputación de figuras influyentes. La idea de hacer él mismo lo que tantos otros menospreciaron era aterradora. Cada noche, se desvelaba pensando en las palabras de su madre, el trabajo honesto trae dignidad, pero también el peso de mantener un legado. Su corazón se debatía entre la ambición y la lealtad. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. A medida que se acercaba el día de su exposición, la presión lo asfixiaba. La idea de desvelar la realidad de su abuelo se extendía como una sombra oscura en su mente, desgarrando su ser. La posibilidad de que su voz fuera finalmente escuchada se batía con el miedo a represalias, al desprecio de quienes ya lo miraban con desdén. Se preguntaba si había tomado un camino que podría llevarlo a perderse a sí mismo. Mientras escribía sus notas, se sentía dividido, el legado que quería honrar se convirtió en una carga, y la urgencia de su verdad clamaba por ser liberada, mientras su razón lo ataba a la conformidad. Cada instante se sentía como un grillete que lo mantenía cautivo. La revelación de lo que había encontrado era inminente, pero el costo podría ser la vida que había construido con esfuerzo. ¿Podría arriesgarlo todo por un pasado que reafirmaba su lucha? La angustia se convirtió en un grito silencioso en su interior. Santiago estaba al borde de una revelación. Santiago se sentó en el borde de su cama, las manos temblorosas apoyadas sobre sus rodillas, mientras sus pensamientos danzaban frenéticamente de un lado a otro. La exposición que, hasta hace unos días, parecía un hito emocionante en su vida, ahora se sentía como un precipicio profundo y aterrador. La luz del pequeño farol sobre su escritorio proyectaba sombras alargadas en las paredes, reflejando su estado emocional. En ese momento, se dio cuenta que su travesía no solo era por el reconocimiento académico, sino por su propia afirmación.
Un susurro en su mente lo instaba a dar un paso atrás, a preguntarse si realmente quería estar expuesto a la crítica. ¿Qué sería de él si, al intentar emular el coraje de su abuelo, fracasaba y caía aún más bajo la mirada de sus compañeros? Sin embargo, en un rincón de su ser, se encendió una chispa de determinación. Su investigación, respaldada por las notas de su abuelo, contenía datos que podrían cambiar la comprensión de la ecología amazónica. Ese legado, en lugar de ser una carga, podía ser su arma secreta. Respiró profundamente y buscó el viejo diario, pasando lentamente las páginas gastadas. Descubrir los secretos que su abuelo había documentado lo llenaba de un sentido de honor, pero también lo confrontaba con un dilema: ¿podía arriesgar su futuro para desafiar la autoridad de colegas consagrados? La voz de su madre resonaba en su mente, instándole a ser fiel a sus raíces, a no dejar que el miedo lo dominara. Fue en ese momento que se dio cuenta de que la búsqueda de su voz sería la clave para liberar su verdadero potencial. Debía ser valiente, incluso si eso significaba arriesgar su posición. Al día siguiente, en la universidad, Santiago se encontró en el pasillo con algunos compañeros que lo ignoraron, mientras susurraban entre risas. En lugar de dejar que sus palabras lo derribaran, eligió observarlos con una mirada objetiva. El desprecio ajeno se sentía menos amenazante. Mientras más pensaba en su trabajo, más notaba que la ciencia no era un campo monopolizado por aquellos de prestigio, sino una búsqueda constante por la verdad sin importar el origen. El miedo comenzó a desvanecerse, no estaba solo. Con el corazón acelerado, se dirigió a la biblioteca, donde comenzó a recopilar más datos que pudieran reforzar su exposición. Pasó horas sumergido en la investigación, buscando en estudios pasados y evidencia que corroborara su tesis. Cada informe que leía alimentaba su convicción: los ecosistemas amazónicos merecían ser defendidos y entendidos, no menospreciados. De repente, se encontró conectado con una comunidad más amplia de científicos y entusiastas de la biología que habían luchado con preguntas similares. Santiago comenzó a escribir con fervor, fluyendo palabras que parecían danzar sobre la página. Sin embargo, una inquietud persistía. La conferencia se aproximaba y, mientras más se adentraba en su trabajo, sentía que la verdad que debía revelar se volvía un compañero tan necesario como temido. En cada paso que daba hacia la presentación, una voz en su interior se preguntaba si él sería capaz de soportar las repercusiones si decidía ir en contra del status quo. Finalmente, haciendo un último repaso de sus notas, se encontró escribiendo una frase que resonaba con fuerza: el valor no radica en la ausencia de miedo, sino en la decisión de enfrentarlo. Esa revelación lo empujó a un punto de no retorno. Ya no podía retroceder. La noche anterior a la presentación, Santiago se miró en el espejo, una imagen de determinación reflejada en sus ojos. Se sentía preparado, pero una última pregunta lo atravesó: ¿realmente estaba dispuesto a enfrentar las consecuencias de su verdad? El silencio del cuarto lo envolvía, hasta que un nuevo impulso lo tomó por sorpresa. Decidido, se sentó frente a su computadora, listo para llevar sus notas a un nivel aún más profundo en su análisis. Sin embargo, un mensaje inesperado interrumpió su arduo trabajo. Era de un profesor de renombre, invitándolo a una reunión privada tras la exposición, donde se planteaban asuntos que podrían cambiar el rumbo de su carrera. La incertidumbre y la emoción chorreaban en su alquimia interna, y con la mente llena de posibilidades, Santiago comprendió que el futuro, aunque incierto, estaba justo al alcance de su mano. La verdadera prueba estaba por comenzar. Santiago despertó con el primer rayo de luz que se filtraba por su ventana, el eco de su decisión resonando en su mente. La conferencia estaba a solo unas horas de distancia, y una mezcla de ansiedad y emoción lo recorrió. La idea de revelar los secretos de la Amazonía primitiva lo impulsaba, y a pesar de la presión que sentía, había una llama de esperanza que no se extinguía. Cada paso que daba hacia la universidad se sentía como un desfile hacia lo desconocido. Santiago taladró su mirada en el suelo, ensimismado en sus pensamientos.
Las discusiones entre sus compañeros aún retumbaban en su mente, pero ahora se proyectaban como meras distracciones. La certeza de su trabajo adquiría forma y consistencia, sabía que lo que había investigado era importante no solo para él, sino para el futuro de la ecología. Al llegar a la sala, respiró hondo y se presentó ante el estrado. A su alrededor, rostros conocidos y extraños lo miraban con curiosidad. Santiago sintió una oleada de nerviosismo, pero también una fascinante mezcla de determinación. En el fondo, sabía que no solo se jugaba su reputación, sino su esencia misma. Comenzó a hablar, y cada palabra se convirtió en un ladrillo que construía su fortaleza. La exposición fluyó de manera casi intuitiva. Narró historias de criaturas extintas que habían habitado la selva amazónica, dibujando con vívidas descripciones la relación simbiótica entre estos seres y su entorno. Su voz resonaba, atrayendo la atención de su audiencia, que parecía atrapada por su pasión. A medida que avanzaba, se dio cuenta de que sus colegas, a los que había temido, comenzaban a escuchar con más atención. Sin embargo, mientras exponía sus argumentos, notó la presencia de varios rostros con gestos críticos, entre ellos su antiguo profesor. Al final de su presentación, un silencio espeso se instaló en la sala. Era el momento de la verdad. Gracias, Santiago, dijo el moderador, y en ese instante, el eco de su voz resonaba con poder. Las preguntas comenzaron a surgir, algunas hostiles, otras curiosas. Santiago se sintió en la cuerda floja, pero cada pregunta era una oportunidad para defender su postura y demostrar que su investigación era sólida. La conversación se tornó intensa, su entorno académico, en aquel momento, se convirtió en un campo de batalla intelectual. Un argumento especialmente fuerte de un profesor rival le hizo reconsiderar su enfoque. Era una crítica válida que cuestionaba no solo los datos presentados, sino sus conclusiones. La duda empezó a infiltrarse en su mente, y por un momento, perdió el hilo de su discurso. ¿Había realmente conseguido validar su enfoque? ¿Era su interpretación correcta? Se detuvo, respiró profundamente y, con un gesto decidido, reafirmó su tesis con más convicción. Las palabras fluyeron, ahora impregnadas de una rabia empoderadora. El conocimiento no debe temer a la crítica, sino abrazarla, proclamó, y esa declaración reverberó en el aire como un mantra. En ese instante, pudo ver en sus colegas no solo adversarios, sino concríticos, dispuestos a explorar nuevas vertientes de conocimiento. Al finalizar, el aplauso resonó en la sala, pero se sintió más unido a la incertidumbre que a la celebración. Una nueva llamada a la acción apareció en su mente, no era simplemente un joven investigador que presentaba su proyecto, sino un defensor de una verdad más profunda que merecía ser explorada y debatida. Cuando el moderador finalizó la sesión, el gusto de la victoria se tornó en inquietud. Santiago se dio cuenta de que la reunión con el profesor renombrado podía contener tanto la promesa de un mentorato como una trampa de la que podría arrepentirse. Ahora, la próxima etapa de su vida profesional giraba en torno a un nuevo dilema: ¿debería aceptar la invitación y potencialmente perder su voz, o arriesgarse a mantener su autenticidad y construir su camino en solitario? Mientras caminaba hacia la salida, sintió que la energía del lugar lo sostenía, y un nuevo sentido de propósito emergió. Había llegado el momento de enfrentar algo más grande que su propia exposición, la búsqueda de su lugar en el mundo académico. Una decisión crucial se avecinaba. ¿Elegiría un camino seguro o se aventuraría hacia lo desconocido, armado solo con su pasión? La sala se vaciaba detrás de él, y la inquietud de su futuro volvía a tomar forma. El eco de sus propios pensamientos la perseguía mientras Santiago caminaba por el pasillo hacia el despacho del profesor. No podía evitar cuestionar su enfoque, cada paso parecía un recordatorio de las dudas que lo acechaban. La posibilidad de encontrar un mentor reconocido, alguien que había recorrido el camino que él apenas comenzaba, lo llenaba de expectativas y miedo por igual. Aunque la posibilidad de adquirir conocimientos y conexiones valiosas era atractiva, el temor a perder su esencia lo mantenía alerta.
Al realizar el cruce de la puerta del profesor, una oleada de ansiedad lo sacudió. El despacho, inundado de libros apilados y un aroma a café recién hecho, emanaba una sensación de autoridad y respeto. Santiago aspiró el aire cargado de conocimiento y se sintió pequeño en comparación. No obstante, ese sentido de insignificancia también alimentaba su deseo de superarse. Esta era una oportunidad que no podía dejar pasar, pero había algo que lo decía en lo profundo, el precio que podría tener que pagar. El profesor lo recibió con una mirada incisiva, como si estuviera sopesando sus capacidades a partir de la primera impresión. Había un desafío implícito en su actitud, sabía que Santiago había presentado una investigación controvertida y estaba dispuesto a desentrañar todas sus capas. Interesante exposición, Santiago, comenzó el profesor, con una voz que insinuaba tanto admiración como reproche. Tu interpretación sobre la interrelación de especies en la Amazonía es audaz, pero Santiago sintió un vuelco en el estómago. Pero era el preludio de la crítica. Pero, ¿realmente has explotado cada faceta de tu investigación, o simplemente has resaltado lo que apela a tu narrativa personal? Las palabras del profesor resonaron como un tambor en su mente. Era un recordatorio de que en el mundo académico la superficie rara vez era suficiente. El deseo de destacar podía transformarse en un arma de doble filo si no se manejaba con cuidado. Este comentario, lejos de desalentarlo, encendió en Santiago una chispa de determinación. Sabía que las críticas eran una parte intrínseca del proceso, que debía arrojar luz sobre las sombras de su investigación. Mientras el diálogo avanzaba, Santiago comenzó a compartir sus ideas sobre cómo la descomposición de los ecosistemas había afectado a las especies actuales. El profesor se mostró intrigado, su cuerpo se inclinaba levemente hacia adelante, indicando que la conversación había captado su atención. Santiago tomó esto como una señal, comenzó a abordar los datos que había recopilado, exponiendo conexiones que habían permanecido latentes en su mente. Cada argumento lo hacía sentir más seguro, cada respuesta más firme. El profesor le lanzó preguntas desafiantes, pero en vez de asustarse, Santiago encontró en esos cuestionamientos la oportunidad de defender su análisis. Se sentía más pleno, más preparado para enfrentar las críticas. La experiencia del profesor se convirtió en el catalizador que lo impulsó a ver más allá de sus limitaciones, a buscar cada matiz de su investigación con ferocidad. De repente, la duda que había sentido antes se transformó en un motor de impulso. Al final de la reunión, Santiago abandonó el despacho con la mente en ebullición. Había sentido la presión de un juicio acuciante, pero también había descubierto una nueva faceta en sí mismo. Esta experiencia no era solo una confrontación, era la reafirmación de su potencial. El diálogo con el profesor fue más que una simple evaluación de su trabajo, fue un desafío fuerte que encendió en él un deseo de profundizar. Con una determinación renovada, Santiago comprendió que sus investigaciones no se trataban solo de presentar datos, sino de argumentar una visión, de construir un discurso ecológico que pudiera sostenerse ante las críticas más feroces. Sin embargo, al mismo tiempo, se mantenía en pie de guerra ante la decisión crucial que lo esperaba. Esta mentoría podría abrirle puertas, pero también implicaba un viaje hacia lo desconocido. Podría descubrir que el mentorado no siempre lleva a la verdad, sino que a veces se traduce en conformidad. Ese pensamiento lo retuvo un instante. Había una lucha dentro de él, y la pregunta era, ¿hasta dónde estaría dispuesto a llegar para mantener su autenticidad? Las cámaras de su mente se reiniciaban con la urgencia de formular una decisión. Había una voz resonando en su interior que clamaba, el camino verdadero no siempre es el más fácil. Mientras caminaba hacia su próxima clase, una revelación se fijó en su mente, ¿dónde se traza la línea entre influencia y autenticidad en el mundo académico? Esa pregunta se convirtió en su nueva misión, un objetivo que cruzaba el camino de su crecimiento personal y profesional. Estaba listo para indagar más allá de la superficie, para descubrir no solo lo que significaba ser un académico, sino también un verdadero defensor de la verdad que había abrazado.
La inquietud se transformó en un nuevo impulso. La búsqueda de sus límites estaba a punto de empezar. ¿Qué secretos y desafíos aguardaban en esta nueva etapa de su vida? Santiago sintió cómo la inquietud se convertía en determinación mientras regresaba a su aula. Había una energía palpable en su interior, casi eléctrica, alimentada por el desafío que le había planteado el profesor. La incertidumbre inicial, aquella que se había depositado en su pecho, ahora se transformaba en una necesidad de exigirse más a sí mismo. Cada encuentro y cada palabra los consideraba un peldaño hacia la profundidad que buscaba en su investigación. Durante la clase, las ideas fluyeron con mayor naturalidad, especialmente mientras hablaba de la interrelación de las especies. Hablaba de forma apasionada, con una claridad que sorprendía incluso a sus propios oídos. Sus compañeros lo escuchaban con atención, y por primera vez se dio cuenta de que sus palabras podían resonar, que su voz podía ser una herramienta poderosa. Fue en ese momento que tomó conciencia del impacto que podría tener su trabajo en la comunidad científica y más allá. Sin embargo, a pesar de la emoción, los pensamientos melancólicos acerca de la autenticidad no lo abandonaban. Al finalizar la clase, decidió caminar por el campus para despejar su mente. Las conversaciones de sus compañeros se entrelazaban con los ecos de sus pensamientos. Se preguntó si el éxito académico valía la pena, si eso significaba conformarse a una visión ajena. Reflexionaba sobre las líneas difusas entre influenciarse por sus mentores y traicionar su esencia. ¿Sería esto lo que otros habían experimentado en su trayectoria? A medida que avanzaba por el sendero de piedras, se sintió atraído hacia la biblioteca. Aquellos refugios de conocimiento lo llenaban de una curiosidad insaciable. A través de puertas de madera antigua, se adentró en un mundo donde el silencio era un aliado, donde cada libro parecía respirar historia. Comenzó a hojear textos sobre teorías ecológicas, antiguos estudios sobre la Amazonía y relatos de exploradores que habían dejado su marca. Cada página girada era una invitación a cuestionar, a comparar sus propias ideas con las de aquellos que habían caminado antes que él. El tiempo se desdibujó junto a las hojas amarillentas y la imagen de su investigación tomó nuevas formas en su mente. Allí, sumido en la investigación, comenzó a plasmar un nuevo enfoque, uno que intercambiara su visión con las complejidades del ecosistema, integrando voces históricas que jamás había tenido en cuenta. La chispa de la inspiración iluminó su fervor, y el deseo de escribir su próximo artículo creció a medida que conectaba conceptos y realizaba intersecciones inesperadas. Fue entonces cuando una chica se le acercó. Era Valentina, una estudiante también de ecología, que había escuchado acerca del debate que había tenido con el profesor. He visto lo que hiciste en clase. Realmente fue brillante, le dijo, sus ojos reflejando admiración genuina. Santiago, sorprendido, sintió como un ligero sonrojo tintaba sus mejillas. La validación externa lo hizo cuestionarse aún más, ¿qué pasaría si su trabajo resonara con el mismo fervor en otros? Sin embargo, en el trasfondo de su mente, una pequeña voz susurraba dudas. Se preguntó si se estaba dejando llevar por ese momento efímero de reconocimiento. ¿Sería lo que Valentina pensara un reflejo de su verdadero potencial o simplemente el eco del deseo de ser valorado? La lucha interna entre lo que deseaba y lo que creía que debía ser se intensificaba. Quizás deberíamos trabajar juntos en algo, sugirió Valentina, rompiendo su reflexión. La idea de una colaboración lo intrigó, sin embargo, el eco de su autenticidad lo mantenía alerta. No quería perder de vista su esencia. Mientras salían de la biblioteca, Santiago sintió que una nueva etapa de su viaje ya comenzaba a desplegarse ante él, llena de posibilidades y temores. La decisión de aceptar la colaboración sería crucial. Tenía ante sí un dilema, decidir trabajar con otra persona, arriesgándose a diluir sus ideas, o embarcarse en su propio camino, con la posibilidad de hacerlo solo y ¿enfrentarse a sus propios demonios? La incertidumbre lo envolvía, pero también ofrecía un camino hacia un crecimiento desconocido.
En su pecho latía una pregunta que no podía ignorar: ¿estaría dispuesto a compartir su voz y arriesgar su autenticidad en busca de algo más grande? La decisión se acercaba, y con ella, la esperanza agazapada de descubrir qué realmente significaba ser un defensor genuino de la verdad. Mientras su mente agitada buscaba respuestas, el horizonte de lo que vendría se tornó aún más intrigante. ¿Qué otros desafíos lo aguardaban en esta nueva etapa, y cómo marcarían el destino de su lucha por mantener su esencia intacta mientras exploraba nuevas alianzas? Santiago despertó a una realidad que se sentía tanto prometedora como aterradora. La propuesta de Valentina flotaba en su mente como un aire fresco en un día caluroso. La idea de una colaboración podía abrir puertas que nunca había imaginado, pero al mismo tiempo representaba el riesgo de diluir su voz, de perderse en el eco de otra. Mientras caminaba hacia su siguiente clase, la incertidumbre lo envolvía, pero había un nuevo fuego en su interior. Decidió que, antes de tomar cualquier decisión, necesitaba profundizar en su propio trabajo. Regresó a la biblioteca, esta vez con un propósito claro: explorar más a fondo sus ideas. Al abrir un libro sobre teorías contemporáneas de la ecología, se sumergió en conceptos que ni siquiera había considerado. Comprendió que su propia visión podría beneficiarse al integrar diferentes perspectivas, sin que eso significara renunciar a su esencia. A medida que los días pasaron, Santiago se convirtió en un habitual en el rincón que había adoptado como su santuario. Su dedicación al estudio desbordaba, y un nuevo artículo comenzó a tomar forma. Ya no solo era un análisis de la interrelación de las especies, sino un diálogo entre la historia ecológica y sus hallazgos personales. Empezó a trazar conexiones entre su experiencia vivida y los datos de los textos, buscando maneras de contar una historia que no solo fuera académica, sino que capturara la rica narrativa de la Amazonía. Sin embargo, sus días de estudio estaban acompañados por noches de insomnio, donde las dudas lo acosaban. La voz de Valentina resonaba en su mente: quizás deberíamos trabajar juntos en algo. La posibilidad de una sinergia lo fascinaba, pero el temor de perderse en un estilo ajeno lo mantenía alerta. Si decidía colaborar, tenía que asegurarse de que su autenticidad no se viera comprometida. Pero, ¿acaso no era una colaboración un signo de crecimiento? Estos dilemas lo mantenían en un estado de reflexión constante. Una tarde, mientras se preparaba para una reunión con Valentina, decidió practicar su discurso. Se miró en el espejo, se sintió un extraño, vacilante ante su propio reflejo. ¿Qué quería realmente? No solo terminó practicando sus palabras, sino que entabló un diálogo interno sobre lo que podría suceder si aceptaba proyectar su voz junto a otra. A pesar de la creciente admiración que sentía por Valentina, su lucha estaba con él mismo. Finalmente, llegó el día de su encuentro. Al encontrarse con Valentina en el café del campus, sintió una mezcla de nervios y emoción. Sus ideas fluyeron entre ellos con una facilidad que sorprendió a Santiago. Discutían sobre sus puntos de vista, cada argumento era una oportunidad para desafiarse y expandir su entendimiento. Así, la conversación se transformó en un espacio de creación. No solo pensaban en los temas que querían desarrollar, sino en los valores que cada uno aportaba al trabajo conjunto. Mientras tomaban notas, Santiago encontró el equilibrio que había estado buscando. La colaboración podía ser una manera de fortalecerse, no de desdibujarse. Una vez más, las dudas comenzaron a disiparse, y su instinto le decía que quizá estaba en el camino correcto. Sin embargo, no todo era tranquilidad. Una inquietud persistía, alimentada por la necesidad de destacar. La visita de un crítico eminente a la universidad se acercaba, y Santiago sintió la presión crecer a su alrededor. La posibilidad de que su trabajo fuera evaluado en un contexto de alta visibilidad despertó viejos miedos, el temor a ser juzgado por no ser lo suficientemente bueno. En ese contexto se plantaba un nuevo dilema: el riesgo de la exposición, de compartir su trabajo con un mundo que podría no acogerlo con los brazos abiertos.
con cada palabra que intercambiaba con Valentina y cada página que llenaba con su nueva investigación, se acercaba más a esa verdad inquietante sobre lo que significaba ser un investigador auténtico. La invitación a crecer junto a otro ahora era un reflejo de su propia evolución. Detrás de esa inminente evaluación, la pregunta crepitaba en su mente: si el crítico podía dejar entrever sus debilidades, ¿estaría Santiago listo para enfrentarlo? Las respuestas se entrelazaban, y frente al espejo de su propia vulnerabilidad, comprendió que a veces el mayor lugar de crecimiento reside no solo en la investigación, sino en el acto de exponerse al mundo. ¿Cómo podría prepararse para ese escrutinio? La rueda del destino giraba, y sabía que pronto sería el momento de enfrentar la verdad detrás de su propia autenticidad. Santiago se sentía como un pirata navegando en aguas desconocidas. Cada vez que se sentaba frente a su computadora, el título de su próximo artículo lo retaba: revelado. Los increíbles animales extintos que habitaron la asombrosa Amazonía primitiva. En esas palabras había tanto potencial y, a la vez, un abismo de expectativa. Cada letra era un paso más en el viaje hacia el crítico que se aproximaba, pero también un eco de sus propias inseguridades. Trabajó a un ritmo frenético, los dedos moviéndose como si intentaran escapar de la presión que lo rodeaba. Con cada descubrimiento, había un momento de euforia, seguido rápidamente por la sombra de la duda. ¿Sería suficiente? ¿Lograría capturar la grandeza de esos seres extintos, o se perdería en el intento de llamar la atención? Una mañana, valientemente, decidió aventurarse más allá de lo que había leído. Fue al mercado local para hablar con los ancianos de la comunidad, ellos que habían escuchado historias de su infancia sobre la fauna perdida. Mientras entrevistaba a don Ricardo, un hombre de voz profunda y mirada sabia, Santiago sintió que algo en su interior empezaba a florecer. Las historias del pasado cobraban vida entre las palabras del anciano, ilustrando no solo la ecología de la Amazonía, sino el vínculo entre naturaleza y cultura que tan a menudo se pasaba por alto en los textos académicos. Las anécdotas de Ricardo resonaban en su mente, conectando puntos que anteriormente parecían inconexos. Sintió una chispa de creatividad al imaginar cómo podría tejer la narrativa de su investigación con las historias orales que había escuchado. ¿Podía su artículo ser, además de una exploración científica, un homenaje a los relatos de quienes habían vivido en armonía con la Amazonía? Esta nueva visión lo llenó de energía, que prepararía su presentación como una experiencia inmersiva, un viaje no solo informativo, sino emocional. Sin embargo, a medida que la fecha de la presentación se acercaba, la ansiedad se intensificó. Santiago pasaba noches en vela ajustando su discurso, notando cómo las palabras se agitaban en su cabeza sin claridad. La angustia lo llevó a cuestionar su capacidad. En el silencio de su habitación, se enfrentaba una vez más a esas inquietantes preguntas. ¿Y si al final, su voz solo se convertía en susurros en la sala llena de críticas? ¿Podía hacerle justicia a aquellos seres que nunca más volverían a existir? Decidido a transformar ese miedo en acción, Santiago se armó de valor y buscó el consejo de Valentina. En un encuentro en el café, le expuso sus inquietudes. Santiago, le dijo ella, la autenticidad no radica solo en lo que presentas, sino en cómo lo vives tú. Conecta con lo que sientes, y el resto seguirá su curso. Sus palabras lo calmaron, pero no eliminaron la presión. Mientras tanto, la fecha del evento se acercaba como una sombra al atardecer. En su mente, el eco de cada crítica potencial resonaba, arañando la superficie de su confianza. Tenía que lidiar con el desafío de salir al frente y ser observador, exponiendo no solo su trabajo, sino también su ser. Mientras pasaba los días, una idea comenzó a gestarse, el cuestionamiento del valor de su propia narrativa. Miró hacia su escritorio, sobrecargado de notas y libros, y comprendió que su enfoque debía ser más que académico, debía ser visceral. Así, en cada palabra que escribía, se sintió menos un investigador y más un narrador, listo para dar vida a la historia. Sin embargo, a medida que se adentraba en esta autoexploración, una revelación inquietante surgió:
¿Qué pasaría si su nueva visión desatase críticas no solo sobre su trabajo, sino sobre su persona? ¿Estaba realmente preparado para tal exposición? El verdadero riesgo no era el rechazo del crítico, sino la confrontación interna que se manifestaba a través de su obra. Con estas dudas aún reverberando en su mente, Santiago se sentó frente a su computadora y comenzó a escribir las primeras líneas de su presentación, resonando en el aire la pregunta definitiva que no podía evitar evocar: ¿sería el reflejo de un ser auténtico ante el juicio de otros? Se encontraba al borde de un precipicio, y el salto hacia lo desconocido, hacia una mejor versión de sí mismo, lo llenaba de incertidumbre. ¿Se atrevería a dar ese paso? Santiago encendió su computadora con la determinación de un guerrero listo para entrar en batalla. Cada pantalla que se iluminaba frente a él representaba una oportunidad, y mientras las palabras comenzaban a fluir, un nuevo sentido de propósito invadía su ser. Había transformado su temor en combustible, y cada frase se volvía un eco de las historias que había recopilado, un tributo a aquel mundo perdido que ansiaba que el público redescubriera. Sumido en su escritura, su mente empezó a vagar. Pensó en la soledad del viajero en el océano de la historia, atrapado entre la inmediatez del presente y la inmensidad del pasado. Decidido a conectar esos dos mundos, concibió la idea de complementar su discurso con imágenes vibrantes y sonidos que evocaran la Amazonía en toda su grandeza. Pero para lograrlo, se dio cuenta de que necesitaba más que solo información, debía invocar sensaciones. El desafío era titánico. No solo se trataba de ser un comunicador, se trataba de ser un puente entre eras. Debía hacer que su audiencia sintiera la magnificencia de las criaturas que una vez caminaron, nadaron y volaron por la selva, pero también los retos que enfrentan las comunidades que aún hoy luchan por su hogar. Según lo definía Santiago, no podía ser un mero relato científico, debía ser un poderoso llamado a la acción. Mientras navegaba por notas y bibliografías, una pregunta regresaba constantemente a su mente: ¿cómo podría asegurarse de que su voz, por fin, resonara con autenticidad? Los ecos de las críticas pasadas lo atormentaban, pero la energía de su intuición se erguía como un faro. Decidió que el artículo no solo resumiría datos, contaría una historia vital, una narrativa que interpelara el deber moral de preservar la biodiversidad. El día de su presentación se acercaba rápidamente. Una mañana, tras varias semanas de arduo trabajo, decidió recibir la opinión de Valentina sobre un borrador de su discurso. Se encontraron en un parque, con la luz del sol filtrándose entre las hojas. A medida que leía en voz alta, sintió una mezcla de nervios y emoción. Al terminar, Valentina permaneció en silencio por un momento. Finalmente, sus ojos brillaron e hizo una señal de aprobación. Santiago, dijo con un tono suave pero decidido, lo que has logrado aquí no es simplemente un artículo. Has construido un puente entre el conocimiento y la emoción. Esta es tu oportunidad para recordarles a todos que la ciencia puede tocar el alma. Esas palabras resonaron en su interior como un tambor. Había trabajado tanto en su artículo que había olvidado su verdadero propósito: inspirar a otros. Sin embargo, todavía había un vacío inquietante. La presión de mantener su autenticidad abrumaba. ¿Podría realmente compartir su vulnerabilidad y la esencia de su viaje personal sin temor al juicio? Volvió a casa y la idea de confrontar esa vulnerabilidad se transformó en su siguiente desafío. Debía revelar no solo la historia de la Amazonía, sino su propia travesía durante ese proceso. Así como había escuchado las voces de don Ricardo y otros ancianos, tenía que permitir que su voz también resonara. Mientras se preparaba para el gran día, se dio cuenta de que la presentación podría convertirse en un viaje para él mismo, un viaje hacia la autoaceptación. Mientras caía la noche, Santiago se sentó de nuevo frente a la pantalla. Sabía que lo que escribía no era solo para la audiencia, sino para él mismo. A medida que las palabras emergían, se encontró en un momento de revelación. Había llegado el momento de enfrentar sus temores, de mostrar quién era realmente. Con su texto dando forma a su verdad y su corazón latiendo con fuerza, se sintió más listo que nunca para el desafío que se avecinaba.
Pero, a la par de esa preparación, la sombra de la incertidumbre seguía acechando. ¿Realmente podría liberarse de las cadenas de la crítica y dejar que su voz fuese un grito claro en la selva de la opresión de las expectativas? Un último vistazo a su presentación lo dejó en una encrucijada. ¿Qué tan alto estaba dispuesto a volar en este nuevo camino? La fecha se acercaba como una tormenta que había estado esperando, y en su interior una decisión se gestaba. La verdadera pregunta mantenía su mente en alerta. ¿Estaba preparado para dejar su huella, no solo como investigador, sino como cultivador de una nueva conciencia? La noche se adentraba y una decisión definitiva se perfilaba, la cual podría cambiar no solo su destino, sino también el destino de aquellos que lo escucharan. Ante la inminente llegada del día de su presentación, Santiago se sintió atrapado en una vorágine de pensamientos. Había ido más allá de la ciencia, su discurso se había convertido en un relato personal, una amalgama de hechos y emociones que podrían llegar a cambiar vidas. Sin embargo, cada palabra escrita estaba impregnada de una presión asfixiante, la necesidad de ser perfecto. A medida que pasaban las horas, la ansiedad comenzó a tomar forma física. En su pequeño departamento, la atmósfera se volvió densa y pesante. Se levantó de la silla, incapaz de concentrarse en las palabras que antaño fluían sin esfuerzo. En su mente, las críticas que alguna vez lo amedrentaron resurgieron con fuerza. Revivió momentos pasados, donde sus ideas fueron minimizadas o desestimadas, y su confianza disminuyó a pasos agigantados. Con una decisión repentina, se armó de valor y se dirigió a la biblioteca local. No solo buscaba un refugio, sino un espacio donde pudiera reencuentro con lo que realmente quería comunicar. Caminó por los pasillos repletos de libros y se detuvo ante una estantería que lo llamaba. Sin dudar, tomó un libro sobre la historia natural de la Amazonía. Al abrirlo, una serie de imágenes vibrantes y descripciones vívidas parecían cobrar vida. Esa era la esencia que necesitaba transmitir. Mientras hojeaba el libro, se detuvo en una sección que hablaba sobre especies extintas, criaturas fascinantes que deambularon por la selva hace milenios. Sintió que su corazón se aceleraba al imaginar cómo sería vivir en un tiempo donde esos magníficos animales existían. Se permitió soñar en grande, sin limitaciones. Pensó en cómo, quizás, esas criaturas podrían simbolizar su propia lucha interna, su anhelo de reconocimiento y autenticidad. Fue entonces cuando la idea surgió con poder, en lugar de atarse a la rigidez de un formato académico, podría sumergir a su audiencia en una narrativa que mezclara hechos con su propio viaje. Cada animal extinto podría servir como metáfora de sus propias batallas personales. La bestia que había sido eventualmente devorada por la vorágine del tiempo se convertiría en la ilustración perfecta de su lucha por ser visto y escuchado. Encaminado por esa inspiración renovadora, se sentó en una mesa del café de la biblioteca con su laptop abierta frente a él. En lugar de repasar su discurso anterior, comenzó a escribir por la emoción del momento. De sus dedos emergieron historias entrelazadas de criaturas extraordinarias y sus paralelismos con su vida. El mamut, atrapado en el hielo de su tiempo, el tigre dientes de sable, acechando por entre las sombras de dudas y miedos. Sin embargo, a medida que sus ideas tomaban forma, la sombra del escepticismo regresó. ¿Serían las metáforas demasiado rebuscadas? ¿Podría ser malinterpretado? La inseguridad se cernió nuevamente sobre él. Pero aquellas incertidumbres fueron aplacadas por el fervor que sentía al narrar su verdad. La voz de Valentina resonaba en su mente, la ciencia puede tocar el alma. Tras una ronda de café y palabras de aliento con sus propios pensamientos, Santiago se dio cuenta de que lo que realmente deseaba transmitir no era solo información sobre el pasado, sino una conexión visceral con el presente. Quería que su audiencia no solo escuchara las palabras, sino que sintiera la vitalidad de un mundo que aún podía ser salvado, a través de su propia historia de transformación personal. Con esto en mente, se detuvo un momento y consideró una pregunta crucial: ¿cómo podría sintetizar todo esto en solo unos minutos de intervención? Mientras los minutos seguían corriendo en el reloj de pared, una oleada de creatividad surgió a su alrededor.
Podía utilizar el tiempo que tenía para honrar tanto a la Amazonía como a sí mismo. Al salir de la biblioteca, su mente bullía de ideas. El siguiente paso era definir cómo pensaba abrir su presentación. Un cuento. Una historia que capturara la atención desde el inicio y encadenara confidencias sobre su propio crecimiento. La noche se acercaba y, aunque se sentía emocionado con su nueva dirección, la inquietud continuaba latiendo en su pecho. Había una última limitación que enfrentar, un verdadero examen de valor, el momento en que todos se mirarían expectantes y él se vería frente a un abismo entre lo que quería ser y lo que había sido. Con la claridad de su propósito en la mente, un nuevo desafío se levantaba ante él. ¿Podría realmente dar el primer paso hacia su propia liberación y autenticidad, a pesar del miedo que llevaban sus entrañas? Mientras se preparaba para ese punto de inflexión, concluyó que el verdadero desafío, más grande que el de compartir su conocimiento, era abrazar su propia voz. El día de la presentación amaneció, y Santiago se encontró de pie frente al espejo, analizando cada detalle de su reflejo. La inquietud en su pecho se manifestaba en un leve temblor en sus manos. Había estado esperando este momento durante meses, y la idea de que todo su esfuerzo culminara en una sala llena de académicos curiosos y críticos lo llenaba tanto de emoción como de terror. Pero, en aquel instante, la clara visión de su propósito comenzó a disipar las sombras de la duda. Cuando entró al auditorio, la luz brillante sobre sus ojos le hizo recordar cuántas veces había temido este momento. Sin embargo, al mirar a la audiencia, se dio cuenta de que no eran enemigos, sino compañeros en la búsqueda del conocimiento. Comenzó su presentación con un relato, un cuento que entrelazaba su historia personal con la narrativa de su investigación sobre la Amazonía primitiva. Habló sobre las maravillas ocultas de su ecosistema, pero también sobre su propio viaje de transformación, desde el miedo a la crítica hasta la aceptación de su voz auténtica. Mientras avanzaba, las palabras fluyeron con una pasión renovada. Santiago relató historias de criaturas extraordinarias que una vez habitaron la selva, entrelazándolas con su propia lucha personal, el mamut como símbolo de su propia resistencia a la adversidad y el tigre dientes de sable representando su lucha con el desprecio ajeno. Cada metáfora cobraba vida ante la audiencia, y poco a poco, pudo ver que estaban no solo escuchando, sino sintiendo. Los rostros delante de él se transformaron, los escépticos mostraban un creciente interés, y algunos incluso asentían con aprobación. Sus nervios iniciales se desvanecieron, llenándose de una confianza sólida. Comprendió que había logrado conectar no solo el conocimiento científico, sino el valor humano que resuena en cada uno de nosotros, el deseo de ser escuchados, de dejar un legado. La sección de preguntas se convirtió en un diálogo vibrante. Santiago defendió su postura con claridad, y las críticas que anteriormente parecían amenazantes se convirtieron en oportunidades para expandir la conversación. La energía en la sala era palpable, y pronto el debate giró hacia cómo la conservación de la Amazonía no solo se trataba de preservar especies, sino de abrazar la diversidad cultural que las rodeaba. Fue en esa interacción donde Santiago encontró su mayor satisfacción, no solo había compartido su esencia, sino que había inspirado a otros a valorar la conexión entre ecología y humanidad. Al cerrar su presentación, un aplauso ensordecedor resonó en la sala. La alegría que brotó en su interior fue indescriptible. No era solo la aprobación de su trabajo, era la validación de su viaje, de su autenticidad y de su derecho a ocupar su lugar en el mundo académico. Había enfrentado su miedo y había ganado. Días después, recibió un mensaje del profesor renombrado que había asistido a la presentación. En lugar de críticas, le ofreció una colaboración en un nuevo proyecto de investigación. Santiago sintió que había conquistado no solo el respeto de aquellos que una vez lo despreciaron, sino el reconocimiento de su trabajo en un nivel que jamás había imaginado. Ya no era solo un joven investigador, sino un defensor de la Amazonía que utilizaba su voz para honrar tanto a su legado familiar como a la rica diversidad del mundo natural. La transformación de Santiago fue profunda y palpable.
Se dio cuenta de que había llegado a un punto en su vida donde ya no debía justificar su pasión por la biología ni su origen. Su confianza estaba cimentada en la evidencia de su trabajo y la autenticidad de su voz. Atrás quedaron las sombras del desprecio, forjando un nuevo camino lleno de oportunidades. Culminando este capítulo, Santiago se sintió libre y renovado. Jamás olvidaría cómo el legado de su abuelo y su búsqueda de verdad personal se entrelazaron en un poderoso símbolo de superación. Había logrado demostrar a todos, y sobre todo a sí mismo, que la autenticidad es la más valiosa de las monedas en el camino del éxito. Este es el momento de mostrar su apoyo. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final. Y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones.